Bully Magnets presenta... Fue a las 11 de la mañana de julio 8 del 2022 que Japón presenció su primer asesinato político en mucho tiempo, desde 1960. La víctima era Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón, quien tenía un imponente estatus, no solo dentro de su país, sino a nivel mundial. Abe fue abatido por 2 disparos, los cuales salieron de una pistola casera fabricada por un hombre llamado Tetsuya Yamagami. Yamagami declararía posteriormente que el motivo del atentado no era político, sino una cuestión personal, contra Shinzo y la Iglesia de la Unificación, con la cual Abe tenía lazos. Así que para entender bien esta historia, es necesario remontarse al pasado, a la fundación de la Iglesia de la Unificación. Fue en los años 30, en los que Corea era ocupada por Japón. En estos años, un joven adolescente llamado Sun Myung Moon tuvo una visión. Fue mientras rezaba que Jesucristo se le apareció y le dijo: Sun Myung Moon, eres lo máximo. Te escojo a ti para completar la misión de Dios en la tierra. Eres el elegido de Dios. Sí, así nada más. Estoy seguro de que hay más en la historia, pero es el clásico caso de un sujeto que dice que Dios lo eligió y empieza un culto. No hay mucho más que explicar. Moon comenzó a predicar su versión de la Biblia, con librito y todo, llamado El Divino Principio. En dicho libro se hacía un revisionismo de la Biblia, diciendo, por ejemplo, que el pecado original no había sido que Eva había comido una manzana, sino que había cometido adulterio con Satán. O que luego Dios había puesto a Jesús en la tierra para que formara una familia, pero este fracasó y terminó siendo crucificado. Cosas como esa. Lo importante aquí es que Moon comenzó su doctrina en lo que se convertiría en Corea del Norte. Fue encarcelado y logró escapar al sur. Y lo que yacía bajo su doctrina iba más allá de cuentos reinterpretados de la Biblia. Moon, mediante la iglesia, declaraba su propia divinidad y su lucha contra el comunismo, el cual era obra del mismísimo Satanás. Y este era un impedimento para que Moon lograra su misión en la Tierra. Como pueden ver, la doctrina de dicha iglesia era profundamente política, y las consecuencias de esto evolucionarían con el venir de los años. Lo cierto es que fundar un culto profundamente anticomunista en plena Guerra Fría puede resultar en un lucrativo negocio y atraer a poderosos aliados. ¿Alguien dijo anticomunista? Así es, fue en la década de los 70s que la iglesia de Moon se hizo del crucial apoyo de ni más ni menos que los Estados Unidos, cuando en medio del escándalo de Watergate, Sun Myung Moon llamó a sus seguidores para apoyar a quien llamaba el arcángel Richard Nixon, el presidente supuestamente elegido por Dios. Durante 40 días y noches, miles de los llamados Moonies atendieron el llamado con ayuno público en apoyo a Nixon. El presidente, sumamente agradecido, recibió a Moon en la Casa Blanca, y desde entonces comenzó una larga amistad entre la iglesia y el Partido Republicano. Amistad que duró hasta el asesinato de Abe. El mismo Donald Trump y Mike Pompeo hablaron en un evento de la iglesia, alabándola por su lucha anticomunista, tan solo semanas antes del atentado. La Iglesia de la Unificación adquirió un gran poder político en Japón. Desde los 70s, políticos de derecha de este país buscaron alianzas con el culto de Moon a través de su Federación Internacional por la Victoria sobre el Comunismo, la cual fue fundada por Sun Myung Moon y el ex primer ministro de Japón, Nobusuke Kishi, quien resulta ser el abuelo de Shinzo Abe. Así que ya empiezan a ver cómo todas las cosas se van enlazando. El padre de Abe, Shintaro Abe, quien fue ministro de Asuntos Exteriores, siguió manteniendo los lazos con la iglesia, así como también lo hizo Shinzo cuando fue su turno de ser primer ministro. De hecho, la iglesia de Moon se enraizó profundamente no solo con los Abe, sino con el partido político dominante en Japón, el PLD, o Partido Liberal Democrático, el cual se ha mantenido en el poder la gran mayoría del tiempo desde los años 70. Para la iglesia de Moon, inmiscuirse de manera tan profunda con la política resultó ser una necesidad, ya que a lo largo de los años, sus técnicas para subsistir económicamente hablando estuvieron lejos de ser, transparentes, por así decirlo, presionando a sus miembros para darles la mayoría de sus ingresos a través de la culpa, usando la ocupación de Japón a Corea como una condena del país al infierno que solo puede aliviarse mediante el dinero, haciendo promesas del perdón en el reino de Dios a familiares fallecidos e incluso vendiéndoles talismanes caros con supuestos poderes divinos. Así es, un culto dedicado a exprimir económicamente a sus miembros hasta más no poder.
Lo sé, resulta imposible de creer. Pero como sea, la iglesia, al manejarse de manera tan turbia, necesitó desde sus inicios la protección de sectores del gobierno. Aún así, durante el transcurrir de los años, se encontró siendo el blanco de investigaciones por parte del Congreso de los Estados Unidos y el FBI, así como con la revocación de su condición de organización religiosa por parte de un tribunal del estado de Nueva York. Sin duda hubo momentos en el que el poder de la iglesia se vio en peligro, pero con grandes figuras políticas apoyándolos, los Moonies mantuvieron su estatus en las décadas por venir. Irónicamente, la Iglesia de la Unificación fue causante de todo lo contrario en miles de familias en Japón, que terminaron separándose y teniendo historias trágicas. Un claro ejemplo de ello fue la historia de la familia de Tetsuya Yamagami. Yamagami nació en 1980 y desde pequeño lo rodeó la tragedia. Su padre murió cuando él tenía 4 años y poco después murió su abuelo. Su madre heredó el negocio de construcción de parte de su marido, el cual era una buena fuente de ingresos. Pero al no poder lidiar con la pérdida de su esposo y su padre, la madre de Yamagami cayó en las garras de la Iglesia de la Unificación en la década de los 90 y poco a poco les fue dando todo su dinero, millones de yenes, hasta dejar a su propia familia en la ruina, el equivalente a $3/4 millón. La madre de Yamagami incluso acabó vendiendo su propia casa para dar el dinero a los Moonies. En el 2002, la familia estaba en la bancarrota, pero la madre de Yamagami seguía donando lo poco que le quedaba a la iglesia, incluso dejando a sus hijos sin comida. En los años por venir, Yamagami tuvo que abandonar su hogar, así como su posibilidad de tener estudios. Se unió a la Fuerza Marítima de Japón, donde en medio de la desesperación intentó suicidarse para que sus hermanos pudieran cobrar el seguro de vida. No lo logró, pero su hermano a los pocos años fue diagnosticado con linfoma y se quitó la vida al no poder costear los gastos médicos. Esa fue la gota que derramó el vaso para Yamagami, quien decidió que dedicaría su vida a cobrar venganza en contra de la Iglesia de la Unificación, a la cual hacía responsable, de manera bastante justificada la verdad, de haber arruinado su vida y la de su familia. Tetsuya primero puso en su mira al líder de la iglesia, pero pronto esto cambió al enterarse del rol que Abe y su familia habían tenido en hacer que la Iglesia de la Unificación lograra tener tanto poder en Japón. Yamagami fabricó una pistola casera con tubería de metal y madera, y con material extraído de fertilizante que funcionó para hacer pólvora. Y así, con 2 disparos, Yamagami terminó con la vida de Shinzo Abe, cuando este estaba dando un discurso en la estación de Yamato Saidaiji, en la ciudad de Nara. El acto de Yamagami, sin embargo, logró destapar el vínculo del gobierno con la Iglesia de la Unificación. Pronto, el sentir popular demandaba investigar y esclarecer los lazos de políticos con la Iglesia. La opinión pública respecto a Abe se fue a los suelos, así como el apoyo a la Iglesia. Tal fue el cisma en el pueblo japonés que el sucesor de Abe, el primer ministro Fumio Kishida, puso como prioridad en su mandato el sacar a la luz los vínculos de miembros del parlamento con la iglesia. Para su sorpresa, más de la mitad del parlamento estaba coludido con la Iglesia de la Unificación, incluyendo a miembros de su gabinete. Kishida entonces expulsó a todos los miembros de su gabinete que tenían vínculos con los Moonies, pero ni esto logró mejorar la imagen pública del partido, que para 2023 veía sus niveles de popularidad más bajos que nunca. Fue entonces que el gobierno de Kishida optó por la drástica opción de llevar a los juzgados de Japón la petición para remover el título de iglesia a la organización fundada por Moon. Yamagami, por su parte, fue encarcelado, pero gran parte de la opinión pública se tornó a su favor. Se volvió algo así como un héroe popular, con playeras que se vendían con su imagen, gente haciendo cosplay de él el día del asesinato, películas que contaban su historia y peticiones para reducir su sentencia. Incluso la pistola que fabricó se volvió famosa y la gente hasta hizo fanart de ella como si fuera un Decepticon. Y esa es a grandes rasgos la historia del asesinato de Shinzo Abe. ¿Un final triste? ¿Un final feliz? Es un final y punto. Nos vemos en el siguiente video. Si te gustó el video, no te olvides de compartirlo en todas tus redes sociales, darnos like y suscribirte al canal. Y recuerda que puedes apoyarnos en Patreon o con el sistema de membresías de YouTube. Por una pequeña cantidad, haces posible que podamos seguir haciendo estos videos. Muchas gracias a quienes ya nos apoyan y a todos los que ven y comparten este canal. Nos vemos en el siguiente video de Bully Magnets.